Damos inicio a este tercer capítulo de Manija Mundial por Manila Radio Stream. ¿Quién lo diría? Estamos acá, estamos bien los tres, no los 33, pero estamos bien, seguimos adelante. Hasta acá no han dicho si se queda o se va, así que estamos con un soldado ahí en el limbo. Bienvenido Diego Martín, bienvenido Gracias. Roberto Ezequiel. Dispuestos a desandar este camino que tan poca garganta y tanto nos ha regalado este mundial. ¿Cómo están? Arrancamos cerca del infarto, directamente. La verdad que un partido muy, muy duro. Yo creí que después de lo que había sido el partido con Cabo Verde, subestimé al rival de hoy, creyendo que si bien lo dijimos tiene grandes jugadores, pero nunca creí que puede ser el partido que hizo. Y la verdad que bueno, afortunadamente decantó de nuestro lado. Creo que este mundial se trata de ir sobreviviendo. Y hoy, bueno, una muestra de carácter. La infartoneta. Se dice. Realmente, bueno, ¿qué decir, no? Porque hay tanto para analizar. No sé por dónde empezamos, ¿no? Yo hoy pasé por la reunión de preproducción que comandaron ustedes ahí y los veía muy ahí debatiendo, agregando temas. Yo dije, no, muy largo, pero queremos agradecer a las personas que están viendo, que están apoyando, con sus likes, con sus comentarios, bancando los pronósticos, hemos compartido los pronósticos. Así que si llegamos al tercer capítulo y ustedes están tan afanados por esto, y veo que ya arrancamos directo, Argentina, Egipto, sorpresa de los faraones, el partido que plantean, o no, sorpresa, o creo que lo positivo que queda es el hallazgo de Paredes a la vuelta del nivel. Me parece que es con lo que nos tenemos que quedar para el próximo rival Suiza. No, y de hecho lo hablábamos el otro día con el ingreso que había tenido Paredes, que le había dado mucho orden, y creo que los tres coincidíamos que necesitábamos de Paredes en el medio, de ese 5 tradicional, que tal vez yo lo discuto un poquito, pero me sigue pareciendo que Paredes no es ese 5 tradicional, pero ya hace varios años que juega en esa posición, y es lo que tiene Argentina, de lo que tiene que agarrarse, y hoy para mí, junto con los centrales, que vuelven a tener un partido extraordinario, sobre todo hoy que Cuti Romero, un punto altísimo al margen del gol, estuvo muy fino, estuvo comandando el ataque, de 9, pelota, de 2 y 9 jugó. Y bueno, y Leandro Paredes, los tres jugadores, los tres mejores jugadores de Argentina. Después, bueno, muchísimas dudas en todos los sectores de la cancha. Realmente jugadores, el medio campo creo que sigue sin dar garantías. Hoy Rodrigo de Paul vuelve a jugar un partido bajísimo, se va reemplazado y creo que fue de los puntos más flojos. Volvemos a tener problemas por las bandas nuevamente, y la delantera, que es al margen de lo que intentó Messi, porque creo que hoy Messi intentó fue Tosuez más que talento hoy realmente creo que no salió nada más allá de, bueno, del gol del empate. Realmente le costó muchísimo y sigue el nivel bajo, creo, de Julián Álvarez. Lo termina salvando, creo yo, con el quite que hace y el posterior pase a Lautaro Martínez, que termina derivando en el tercer gol de Argentina, lo que nos termina dando la victoria. Enzo Fernández llega rengo al área, llega fusilado. Bueno, es que Enzo creo que hizo un despliegue estupendo, fenomenal de Costa, que creo que si nos tenemos que quedar también con algo es con la entrega, con el corazón. No se negocia. Hoy Argentina saca un partido con la jerarquía de un campeón, pero con corazón más que con otra cosa. Y con Potrero. Más huevo que fútbol, claramente. Pues no, desde el juego no encontró ningún tipo de solución. Más allá que creo que Argentina también es por ahí un poquito incómodo, suena molesto hablar de la suerte, de la mala suerte, de la buena suerte. Creo que Argentina aún no ligó nada tampoco, me parece. Porque no, si el penal... Sí, el penal que además llega, y es hasta incómodo un poco hablar de quizás lo más flojo en la carrera de Messi son los tiros penales. Hoy le bajó el promedio, sí, lleva 2 en el Mundial. Los 2 errados, y creo, habría que chequearlo, pero si la memoria no me falla y lo he escuchado por ahí el dato, creo que tiene 5 penales errados de 10 ejecutados en los mundiales. Estamos hablando de la mitad, lo cual para un jugador que tiene los números que tiene Messi, que es el máximo goleador histórico de los mundiales, que ha marcado en todos los partidos de este mundial, los 5 que jugó Argentina, que tiene 8 goles, haber tenido 2 penales, desperdiciarlos y encima sumarlo a la estadística de 3 mundiales anteriores, me parece que
habla justamente del punto más bajo de Messi. Erra quien pasea también. Seguramente, no, a ver, y no nos vamos a poner a criticarlo a Messi, ni mucho menos, ¿no? Porque creo que ya está, Messi creo que está más allá del bien y del mal. Pero como dato curioso, la verdad que me sorprende la cantidad de penales errados. Y zanjada la discusión con Cristiano Ronaldo, creo yo. Porque si hoy vemos el diferencial de Messi, fue intentar, seguir luchando. Me equivoco, sigo intentando. Un 2-0 adverso. Un gol que casi es de Egipto, que hubiera liquidado las cosas. Y siguió intentando. Y Ronaldo con un 1-0 en contra. Volvemos a repetir el concepto del programa pasado. Un lastre. Quien decidió quedarse, estancarse. Y eso creo que le hizo el trabajo más fácil a España, en definitiva, porque era cubrir con los dos centrales y los mediocampistas no andaban fino y quedó ahí el sueño portugués de avanzar. Qué decepción Portugal, ¿no? Yo creo sin duda alguna, hablaremos más adelante, pero para mí la decepción del Mundial. Llegó como candidato, pues podemos hablar de Alemania, podemos hablar de Brasil, pero yo creo que Portugal en las quinielas y en mi consideración personal, voy a hablar por mí, ustedes tendrán su opinión, Portugal para mí estaba para estar por lo menos entre los 4. Y se fantaseaba con, como estaba dado el que se destruyó esa idea de llaves de cuadros, estaba dado la final que esperaba todo el mundo, Argentina-Portugal, Cristiano versus Messi, sí, que era el cierre de oro de esos dos. De Last Dance, cuando se habló. Incluso se destruye desde antemano cuando Portugal no gana su grupo, para empezar. Contra República de Congo. No le gana a República Democrática y no le gana a Colombia, porque gana a Colombia tampoco. Después si le ganaba a Colombia era primero Portugal también. No lo logra, le deja el cuadro fácil a Argentina. Entre comillas, la verdad, porque... Que creo que hemos subestimado. Ni Cabo Verde ni Egipto han sido huesos fáciles de roer. Cuando vemos el cuadro, justamente, a ver, y vamos a ser honestos, acá en realidad no creemos que sabemos de fútbol, como lo dijimos en principio. La aclaración, el disclaimer del programa, creemos que sabemos. ¿Qué dijimos? Hueso fácil, no sé, Cabo Verde, Egipto, Australia, estamos camino, empezamos el Mundial en cuartos de final. No. La realidad supera el análisis. No solo que hoy estuvimos a 10 minutos de irnos eliminados, sino que encima después estuvimos a punto de irnos a otro alargue, lo cual creo que hubiera sido tremendo para las aspiraciones futuras. Tenemos hasta una ayudita después porque Colombia y Suiza se terminan yendo al alargue, pero venir de un alargue e irte a otro alargue, con el desgaste que trae este muchacho, con todo... Temporada larguísima. Hubiera sido muy duro cargar con 60 minutos a un mundial que de por sí ya es más largo, que tiene una fase previa, más. Todavía recién estamos en cuarto, o sea, quedan 3 partidos más, si Dios quiere llegamos a disputar la final, o incluso tercer puesto en el caso de que llegáramos a semi y quedemos en el camino, Dios no quiera. Estamos a 3 partidos, lo cual es una locura. Pensar que 3 partidos en los cuales pueden irse largue también. O sea, Argentina hoy esquiva la bala de plata, creo yo. ¿Quieren dar un dato preciso para seguir con este análisis de Argentina? Leandro Paredes. Primero en toques precisos. Primero en pases. Primero en recuperaciones. Y 5 de 6 duelos ganados. Uno de los duelos creo que fue clave. Que queda solo. 2-2 con 3 egipcios en ataque a campo. Era él solo contra 3. Y corta en el momento preciso. Creo que la figura, más allá que el que corta tickets, el muchacho de Rosario, el pibe de 39, la figura de hoy, Leandro Paredes. Indiscutiblemente, sí, el uno del podio y luego, bueno, yo lo completo creo con Cuti Romero, que es central Cuti Romero, por favor. Y llega lesionado. Y no olvidemos de eso. Sí, los centrales, yo creo, bueno, Lisandro hablamos el otro día, que creo que coincidimos que fue el hombre del partido, sí. Hoy vuelve a ser un punto altísimo. Realmente, quizá se le puede reclamar un poquito en el gol de Egipto, que creo que es una cuestión de altura y la realidad es que bueno. O sea, y que Samuel se lo canta, que creo que fue más de posicionamiento que de altura. Sí, porque salta muy bien, de hecho. O sea, ahí podemos llegar a decir que puede haber sido un error, si se quiere. Pero después, ¿qué más podemos achacarle? Además, si hay algo que también hay que destacar es que juega con el corazón. Y el valor del grupo, no solo el grupo que juega, sino el grupo que dirige. Porque hoy Scaloni, si bien en la conferencia de prensa dice, no, siempre estuvo a nuestro lado, pudimos ver un Roberto Ayala súper activo, pudimos ver un Walter Samuel enfermo en la defensa,
pudimos ver un Pablo Aimar sosteniendo a Scaloni, porque era un partido que a la postre se terminaba el ciclo de Lionel Messi, del campeón del mundo, se terminaba. Sí. Estuvimos a 10 minutos de que eso sucediera y la remontada épica. Es una remontada épica que nunca en la historia de la Copa del Mundo un equipo remontó a los 80 minutos 2 goles. 2 goles de diferencia. No fue Sí. Bélgica, Senegal, no estuvo ahí Pero también. se va a tiempo. Se va a largue. Levanta el partido, sí, es verdad, a los 86, a los 89, pero lo termina ganando en el alargue. Holanda también lo había, los Países Bajos contra Argentina el Mundial pasado, también lo empata y en penales faltando también muy poco, pero nunca un equipo gana un partido en tiempo extra como hizo en tiempo regular, como mostrando hizo Argentina. Las credenciales del campeón y del potrero, porque en un momento que se había picado, Lautaro Martínez se la lleva contra el córner y le tira todo el potrero al jugador egipcio y se fastidia, como diciendo, ¿por qué no jugás? Porque es parte también jugar con el reloj, con la posesión. Dicho esto, podemos hablar del buen partido que hizo Egipto. Sistémicamente fue perfecto. Creo yo que leyó a Messi. Sí, no, la verdad que hoy lo anularon a Messi, realmente totalmente. Hay que decirlo, no pudo prácticamente generar nada. Además, hubo puntos altos, supieron salir muy rápido de contra también. Sí. O sea, el desdoble de defensa-ataque era instantáneo. No había medio campo. Era transiciones totalmente rápidas, muy bien plantados, muy firmes los centrales. Y el arquero sacó un penal. El arquero, sí, Tapa tiene un cabezazo a Alexis McAllister, tuvo intervenciones muy buenas. Y luego, bueno, un partido pletórico de Mohamed Salah, realmente, que también otra estrella que se despide de la Copa del Mundo, muy difícil que vuelva, creo, a jugar, no sé si, incluso creo que él ya lo había manifestado, que iba a ser su última competencia con Egipto, de hablar para mí del mejor africano de la historia. O sea, quizás tengo una debilidad personal por Salah, puede ser debatible, algunos dirán Drogba, algunos dirán Samuel Eto'o, para mí por lo conseguido en un gigante como el Liverpool, Inglaterra, con los números que tiene en la Premier League, siendo el extranjero con más goles y demás, y hoy ya cuando su talento se va apagando, cuando por ahí viene una temporada se carga el equipo al hombro. Se carga el equipo al hombro, y digo más, si Salah hubiera tenido la velocidad de hace 2 años, porque es lo que le faltó, fue esa velocidad que lo caracterizaba, jugó más de pasador, de pensador para sus compañeros, porque no sé cómo la hubiéramos sacado realmente, porque la velocidad, la gambeta que tenía el mejor Salah, prácticamente para una defensa que sufre lo que sufre Argentina, sufríamos cada ataque, hoy lo sufríamos. Hubiera sido el letal, realmente. Y creo que ahí está, y si ya tenemos que empezar a hablar de lo que viene, porque esto cada vez va más cuesta arriba, todos quizás creíamos que iba a ser Colombia el rival, bueno, luego de un partido que se termina yendo a la larga y termina siendo por penales, va a ser Suiza el rival, pero uno sabe que los rivales van subiendo su jerarquía, si se quiere de alguna manera, y cada vez más preocupaciones, me parece, porque dejando un poco de lado la euforia, la alegría por haber zafado, por estar una ronda más, uno se empieza a agarrar de eso, de esa épica, es decir, no nos gana nadie, porque estamos sacando partidos muy complicados adelante, quizás eso que tienen que tener los campeones, pero la realidad es que hay que ajustar. Hay muchas cosas para ajustar, y no sé si se pueden ajustar. Y si tenemos con material. viajes, no, y con los viajes y todo, creo que van a tener un solo entrenamiento, y eso que hablamos de darle amplitud a la cancha, en Medina está tocado, Montiel llega mal, sería solo con Molina. No tenemos Winnes tampoco, ninguno que hoy salva a González, corriendo, que se me ocurre Giovanni Simeone, o la inclusión de Barco. Hoy el partido no estaba para Lo Celso, para Barco. Yo me quedan dudas, incluso empiezo a pensar, y les pregunto a ustedes, ¿no se ha equivocado Scaloni en el armado del plantel en alguna medida? ¿La lista? En la lista. ¿No se casó con algunos jugadores que quizás no estaban en nivel para ir, y por ser campeones, por mantener el grupo, quizás no se animó? Y voy a ponerle nombre. A ver, Montiel no estaba para jugar mundial, y lo está mostrando. No quiero caerle a Montiel porque pero creo que... Da la asistencia del segundo. Sí, pero en defensa.
El No, otro día no se sufrió, el otro día equivocó al sufrió. no llevar a buscar un central que te pudiera servir. A ver, ¿qué Y plantea? se lesiona a Valerdi. Sí, pero Valerdi por ahí, ¿a qué voy? ¿Un central que te pueda jugar de lateral? Central derecho. Quizás no fue tal vez cuando se lesiona a Valerdi justamente, no era momento para pensar en otro jugador y no por ahí en Senesi, que jugador que me encanta, Senesi, y que quería que estuviera, y lo sabes vos porque lo hablamos y no podía creer que no estuviera Senesi, mejor defensor central de la Premier League. Increíble que no estuviera en un principio en la lista. Pero cuando se lesiona Valerdi, no tendría que haber buscado un jugador con otras características que pudiera cubrir esa parte, porque seamos honestos y realistas, y Otamendi creo que no está para jugar directamente. Si hoy tenés que jugar con Otamendi... Por algo tarda en incluirlo hoy. ¿Y a qué voy? A que con las bajas que tenemos en el lateral derecho, porque Montiel, al margen de la lesión, jugó una temporada horrible, hay que decir, jugó mal. Juega mejor Acuña. Acuña no tendría que haber ido hablando de eso. Con los papeles de hoy, sí, con los papeles de hoy, o como se han dado las cosas. Si bien yo creo que dentro de todo el lateral izquierdo, Tagliafico va al ataque hoy, le generan el penal, algunos tienen dudas si fue o no fue, al margen no cambia nada. Y Medina fue un hallazgo. Medina es un hallazgo. Terminó jugando Nico González de 3. Sí. Lo comento así como dato. Bueno, Nico González creo que termina también un jugador cuestionado, que muchos dicen por qué va Nico González, creo que un jugador que le ha rendido siempre, que como volante por izquierda o como wing termina siendo lo más destacado. Incluso si me preguntaba por hoy, yo empiezo a pensar en la cabeza, creo que va a tener que hacer cambios más profundos que los que hizo hoy, y yo creo que por ahí estoy pensando en un equipo con Nico González de titular en la banda izquierda. Le tocará a Scaloni armar el relojito suizo. El jugador fetiche, se comenta, Nico González. Sí, hoy lo elogia en la conferencia de prensa y le dijo el caballo González. Miré al banco y estaba el caballo González. Yo creo que es un jugador que ha sido muy cuestionado, mucha gente no ha entendido por qué estaba, tampoco viene de una gran temporada en Atlético de Madrid, a nivel clubes por ahí no ha tenido grandes desempeños, más allá de un buen paso por el fútbol alemán, donde creo que más se destacó. Luego en Italia no funcionó, sí, medianamente en Fiorentina, en Juventus no anduvo, en Atlético de Madrid no ha andado tampoco. Y anda mucho con las revistas del corazón también. Los datos de color de próximamente Manila Ángeles Azules, porque no vamos a copiar. Van a irse desprendiéndose muchos spin-offs. Pero bueno, al margen de esto que estamos hablando, creo que hay un montón de cosas. Bueno, lo que decía vos, sin él nos da tanto el tema, Barco, por ejemplo, ¿por qué los cambios siempre son los mismos? Sí, ¿y por qué no López? Hoy era para López, para cabecear. ¿Para qué llevaste cuando además muy flojo el mundial de los delanteros es muy flojo? El de Lautaro Martínez y el de Álvarez. Saquemos la cuenta que Argentina hoy hizo 3, el otro día 3, y 3 tenemos 9, 11 goles, no más. 3 de Jordania y 2, 15 si no me falla la memoria, de los cuales hay 8 de Messi, después hay 9 goles centrales. O sea, de los delanteros hay un solo gol de Lautaro y de penal. Julián Álvarez no es ni la sombra de Julián Álvarez que fue el mundial pasado, no es nada que ver con el Julián que vimos en la temporada con el Atlético de Madrid. Es muy difícil. Thiago Almada tampoco ha dado garantías. McAllister a mí no me ha gustado. Otro punto. Lo defendí en Qatar, fue de los defensores acérrimos y ahora no estaría dando la talla como me hubiese gustado. Sí, la verdad que por ahí es preocupante. Yo creo que hoy sinceramente, yo personalmente, más allá de, vuelvo a repetir, de la victoria que todos festejamos, que nos hemos quedado sin voz, así estamos, o sea, lo que hemos gritado, los 3 goles, realmente una felicidad de que seguimos avanzando, pero es un equipo que está dejando muchísimas dudas en muchos. El mismo Dibu, de 7 llegadas claras, 5 han sido gol. Más los que anularon, que también fueron gol. Bueno, ¿qué me dicen del gol anulado por el pisotón o la falta a Lisandro Martín? Discutible. Podía ser como no podía ser. El de Fernández después también
Era la misma situación, si lo anulaban no teníamos nada para decir. Nada para decir. El que a hierro mata, a hierro muere. Tal cual. Dicho. Recuerda ese Bueno, tema, los diarios hoy del mundo, las redes sociales, hablan de otra Ayuda. y de una FIFA preparando un mundial para Argentina. Creo que no coincidimos bajo ningún punto, pero bueno, hay que decirlo también. Y Argentina también empieza a tener que pelear contra eso. Porque que se empiece a rumorear y que los rivales jueguen con que Argentina lo favorecen, con la Sí, ciudad condiciona el arbitraje. Hoy un francés, de hecho, nos hacía ruido que francés, todos sabemos las aspiraciones que tiene Argentina, que tiene Francia, cierto conflicto de y la interés. rivalidad que se ha generado también. Y un argentino dirigiendo a Mañana Francia. dirigirá, sí. De todas maneras, bueno, yo creo que el arbitraje hoy, la verdad que no se puede decir nada. De último, lo que tendrán para decirlo son los egipcios, seguro, que de hecho ya lo han dicho. Sí. Pero bueno, realmente creo que quedan más dudas que certezas, me parece a mí. Además, al margen del nivel bajo y todo, también empieza a pesar el desgaste. El desgaste físico, el desgaste mental y el arrastre de por ahí dolencias que tienen, de jugadores que, como dijimos, no han llegado del todo bien. Afortunadamente Medina aparentemente estaría disponible. Entra al final un ratito, entonces bueno, marca que está. Así que bueno, creo que eso es una tranquilidad entre tanto puntos negativos o cosas que nos dejan dudas. Pero bueno, creo que pasando esto y ya dejando de lado a Egipto, empezar a pensar en Suiza que eliminó a Colombia. ¿Qué ven ustedes de Suiza de lo cual nos tengamos que preocupar? ¿Qué han visto hoy o qué vieron en el Suiza que ha jugado los partidos anteriores al Mundial? Yo considero un equipo firme Suiza, un equipo serio. Después, bueno, los partidos se juegan, pero a priori creo que solamente ha empatado un partido y ha ganado todo. Bien, ha ganado. Mucho orden. Empata un partido con Qatar, ¿no? Que fue quizá la peor selección, una de las peores, y después, bueno, hoy termina siendo en penales la victoria. Y también hay que decirlo, hablamos, ¿no? Del éxito de Conmebol y de lo mal que estaban los europeos, y tenemos 8 equipos y hay 6 europeos. Y quedó un solo Conmebol. Y uno solo Conmebol, yo creo que teníamos muchas expectativas en Colombia. Yo por lo menos tenía muchísimas expectativas. Le faltó un 9. 9 puro. Sí, mucho juego extremo, tanto Lucho como estuvo jugando y Campas, pues. Y faltaba ese que un Borja, quizás un mismo Vida, sí. Que ahora ha reconvertido. Inentendible por ahí que se deja fuera Villa, ¿no? Más con el presente en Independiente Rivadavia. Saca campeón. Y Colombia, volvemos a hablar, lo hablábamos con Diego fuera de cámara, por talento Colombia creo que incluso hasta puede considerarse en la historia del fútbol colombiano y los jugadores que ha sacado en lo que es el talento que se entiende, el talento natural, el juego vistoso que nos gusta, quizás hasta por encima de Uruguay en cantidad de jugadores históricos que uno puede empezar a nombrar desde el pibe Valderrama, desde, no sé, Freddy Rincón, Tino Asprilla, Falcao, James Rodríguez. Hay una cuestión de contexto, me parece también. El jugador colombiano hace una temporada espectacular en un club argentino, en un club mexicano, y elige Arabia. Elige MLS. Creo que no tiene el hambre. Claro, la aspiración, lo dice Vargas en una nota, Vargas, el 5 que jugaba en Boca, dice, el argentino juega al papi fútbol y quiere salir campeón del mundo. Lo tienen en los genes, ya bien, el argentino nació para ganar. Lloran cuando pierden. Claro, y no así, se le da medalla, lo dice. Ajá. Creo que lo dice post Copa América. Sí, y así sean niños. Sí. Y ya viene. Dice, en nuestro juego, dice, todos aplaudimos, dice el perdedor con el ganador, se tomó el festejo, se van contentos. Eso a la larga termina forjando una personalidad que un jugadorazo como es el 7 que tenía Racing, no está en el Mundial. Borja no está en el Mundial, Borré no está en el Mundial. Llega a Carrascal, suplente en el Mundial, un tipo que tendría que estar triunfando en el Real Madrid, porque claramente se hablaba que era el Neymar colombiano. Juanfer Quintero, más allá de la gran carrera que por ahí ha hecho y el recuerdo hermoso que tienen los hinchas de River, pero decime si Juanfer Quintero no debió triunfar en Europa. Condiciones para hoy no la deja caer a la pelota y habilita a un compañero.
Decime si eso no es un revulsivo, un distinto, pero no, No, por eso digo que técnicamente son excepcionales, o sea, son jugadores extraordinarios, pero vuelven a tropezar con la misma piedra, les vuelve a pasar lo mismo que les ha pasado desde el 90 en adelante. Eran candidatos para el 90 no, pero eran candidatos en el 94, fueron candidatos en el 98. Todos los mundiales que jugó Colombia en 2014 hace un mundial extraordinario, juega una primera fase bárbara, le gana muy bien a Uruguay en octavos, cuando llega el turno de enfrentar a Brasil, sus propios fantasmas lo dejan. Y vuelve a pasarlo. Se va de 2 mundiales, los últimos 2 mundiales se va por penales, sin perder, con Inglaterra en octavos de final en Rusia, y vuelve a la misma instancia. Y la rueda esta de amistoso la gana, pero ¿cómo? Creo que pierde con Francia solamente. Sí, a ver, y yo creo que estaba en los posibles candidatos Colombia, estaba en las quinielas como un posible candidato porque lo que había hecho era muy bueno, pero hoy vuelve a quedarse. Por eso no creo que sea una cuestión de un 9 nada más. No, cultural y está el tema de presente esa desorganización estatal, si se quiere, con su ida y vuelta de izquierda a derecha que no se decide. Creo que lo traslada de campo, pero no como una cuestión disruptiva o de rebeldía, sino como que todo da lo mismo, un cierto relativismo que hoy, tipo como Río, que dicho sea paso creo que hizo mal en ir a Benfica, hacía pase al costado. ¿Cómo hacia el costado? Punzaba, intentaba. No, el alargue estaba bien. No, los penales estaban bien. Errar está bien. Y otra vez Colombia se queda con las manos vacías. Y además, yo creo que también, si en lo de los penales, uno dice, bueno, está el debate eterno de que si es una lotería. Creo que por ahí es estudio. No, y también lo que te dicen los antecedentes. O sea, yo creo que Argentina, por ejemplo, puede decir, bueno, si vamos a penales y la estadística, lo que dice el pasado, te lo avala, porque Argentina, el Diego no ha perdido una sola tanda de penales en su historia. Obviamente, la puede perder. Las rachas están para romperse, lo hemos dicho varias veces ya. Pero tenés un precedente o algo de que agarrarse. Colombia ha perdido toda la. No recuerdo una fase de penales que gane Colombia. En Copas del Mundo, en Copas América. Y se va una generación doradísima sin haber coronado. Sin nada. En Copa América, si me preguntas, fue más que Argentina incluso. En la última Copa América. Sí. En el torneo, en el desarrollo y creo que en la final. Si él no pudo mostrar todo lo bueno que había mostrado durante el torneo, creo que en la Copa América. ¿Merecía más? Merecía más. James jugó una Copa América excepcional. No fue el mismo James, claramente. Estamos hablando que son 2 años, que cuando un jugador ya pasa los 30 y pico largos, como ha pasado James, se nota. Y con la inestabilidad de estar en el Minnesota. Sí, de jugar. Pero bueno, está bien. Si caemos en la comparación con Messi, todos van a quedar pequeños, ¿no? Pero la diferencia de Messi jugando con 4 años más en la MLS y al Mundial que hace, y la diferencia con James, ¿no? Que no termina ningún partido, de hecho. Que eso también marca otra cosa. Messi no ha salido nunca. James terminó en todos los partidos sustituido, generalmente por Juanfer Quintero. Entonces marca que tampoco estaba para jugar 90 minutos. Gente, ¿analizamos octavos? Sí, porque la verdad que ha sido una fase impresionante. Ha dejado tanto para hablar. Primero que nada, bueno, lo que creo que estuvimos bastante acertados en los resultados y los pronósticos. Pegamos bastante, y donde no pegamos, creo que también habíamos avisorado que podía pasar. Creo que los partidos que más o menos tuvimos claro el favoritismo se dieron así. Marruecos termina pasando por arriba a Canadá. Canadá que hace un gran primer tiempo. Pero no lo puede sostener. Confirma Marruecos su presente. Pierde a Saibari, aparentemente por lo que queda del torneo, y eso creo que es una baja que creo porque no tiene delantero de sobra. De hecho, Abde, que era el compañero en la delantera de Saibari, se lesionó antes del Mundial, eso es que ha perdido los dos, la dupla de delantera. La referencia... Saibari, de hecho, el goleador en el Mundial de Marruecos. Bueno, Rahimi, que es quien lo reemplaza, termina convirtiendo contra Canadá. Canadá que hace un gran mundial, si vamos al caso, porque de los 3 anfitriones era tal vez con menos pergamino o menos victoria, ¿no? Y llega. Sí. Y sin saber qué hubiera pasado si hubiera estado Alfonso en esplendor. Una pena realmente que nos privamos a ver, quizás para mí el mejor lateral izquierdo del mundo, junto con Marco Purela, lastrado por lesión. ¿Nuno Méndez no?
El Mundial no fue Buen brillante, punto, pero sí, también, sí. a mí me Por gusta. estar en los tres, sí, no, tremendo, tal vez lo había olvidado. Bueno, de hecho, Alfonso Davies no jugó prácticamente. No, Quizás me estoy quedando con la imagen del Alfonso Davies desde hace 1 o 2 años atrás. Igualmente pudo jugar 12 minutos en el partido de 16avo y creo que fue clave para que Canadá avanzara. Por eso queda tal vez la duda de que ¿Qué hubiera pasado? así, ¿no? Pero bueno. Luego con Francia y Paraguay. no hubo utopía. Aguantó. No casado la utopía del profe Alfaro. Pero no fue como esperábamos, o por lo menos yo. Yo la verdad que creí que se iba a caer, se iba a derribar el muro y que iban a llover goles por todos lados. Creí que Paraguay no iba a tener luego de lo que había sido el desgaste para el partido que le gana a Alemania. Que lo termina pagando al desgaste, perdiendo a 3 por lesión en pleno partido. Sí. Alderete, Enciso. Pero aún así pudo resistir, pudo aguantar y Francia no generó prácticamente. Un gol de penal. Gana con un gol de penal, sí, totalmente. E incluso lo que es el fútbol, ¿no? Porque el caso de Cáceres, por ejemplo, que tiene un primer partido terrorífico como todo Paraguay, contra Estados Unidos. Pulisic hizo lo que quiso con él y termina jugando un partido excepcional donde no lo desbordaron nunca, ni Mbappé, ni Dembélé, ni Olise, nadie. Quizá un poquito Owen más que a la diferencia cuando entra en el segundo tiempo, pero fue un partido casi perfecto. Se va, creo, con muchísima dignidad Paraguay, ¿no? Sí, y lo dice Alfaro en la vuelta. Dice, ojalá este sea el puntapié para que estos jugadores estén en las grandes ligas, como que no sea sorpresa el próximo, sino que ya sea una constante. ¿Qué sería? Voy a hacer una pregunta, vamos a... ¿Qué sería si el colombiano tuviera el gen competitivo, la sangre? Del uruguayo, del paraguayo. Okay, ahí está. Hoy por hoy creo que Paraguay, bueno, después de estar alejado varios años en los mundiales, pero traíamos a colación el otro día el recuerdo del último Paraguay en un mundial que fue en Sudáfrica 2010, haciéndola pasar muy mal a España campeona. España campeona. Y ahora elimina a Alemania y la hace, no sé si pasar muy mal desde el punto de vista que atacar no atacó prácticamente, de hecho. No tenía con muchas críticas. ¿Qué opinan de eso? Porque también ahí los puristas que se agarran de que así no se puede jugar al fútbol, que como poniéndolo como que prácticamente es ilegal lo que hizo Paraguay, quejándose del partido que hizo. ¿Qué opinan de No comparto. No, porque cada equipo tiene sus propias armas y no veo mal un planteamiento, si se quiere, hiperdefensivo, cuando vos enfrente tenés Olise, Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Thuram, y no sé bien cómo querés salir a atacar, a regalar. El reglamento dice que no puede agarrar la pelota con la mano. Después lo otro... Y del juego violento que acusan, porque también se habló de que habían sido violentos. Yo personalmente creo que no, pero bueno, les pregunto a ustedes, quizás No, tampoco. No. Acá somos... No, en este muro somos pro alfarista. No se dirá nada en contra. Bueno, que de hecho le han ofrecido la continuidad. Veremos que quiere tomarse unos días. Si quiere otras utopías. Quiere seguir cazando. Creo que va a seguir. Y se merece. Sí, se merece porque además no agarra la mitad del proceso. En el eliminatorio en Paraguay muy mal. También hay que recordar de dónde viene Mellizo y Ramón Díaz, anterior. ¿Y Daniel Garnero? Está en el medio. Sí, fue un desastre. Estaba último cuando lo Arce no estuvo también. Chiquiarse. Sí. Fue una seguida ahí. Puede ser, Juan, quizás algunos partidos. La realidad es que estaba más afuera que adentro, estaba muy atrás y terminó, no sé si tú terminas tercero en la eliminatoria. Le termina ganando, le gana a Brasil, gana partido muy importante en la eliminatoria, termina clasificando bien y termina siendo una sorpresa en el Mundial, creo yo, porque volver a un Mundial después de tantos años, y al margen de la eliminación o de la victoria ante Alemania, irte perdiendo 1-0 con Francia, con todo eso que implica, cuando todos pensaban... Figuras. Sí. Creo que es un mundial... Sí, que si no te desbordaba uno, te desbordaba el otro. Terminó, lo veníamos hablando también en el camino, las figuras de los equipos son los goleadores, los que están ahí. Y bueno, en el caso de Francia, tenés que si no te funciona Mbappé, está Dembélé, no te funciona Dembélé, está Olise. Y ha jugado muy poco Cherki, por ejemplo, otro jugador que tiene el recambio figura en el City, armador de juego. Y juega como sudamericano, creo que por eso no lo pone. Un jugador que creo yo
que nunca ha sido en mi agrado personal, pero creo que por lo que hemos visto, Temerán, el mejor central del mundial, Dalot Upamecano, de Francia. Es muy corredor, es muy bueno, muy duro. Físicamente durísimo. No, y buen manejo de balón, pases seguros, pases firmes, todos con buen pie los franceses. Me hacía acordar a la Brasil del 98, del 94, Sí. buen pie. Hoy por hoy podemos decir que Francia es la nueva Brasil. Sí, definitivamente. Yo veo y digo, a ver, lo que me causaba Brasil en los 90, como decís vos, con Romario, Ronaldo, Rivaldo, luego Cafú, Ronaldinho, Roberto Kaká, Cafú, Roberto Carlos, bueno, tantos otros Los 5 jugadores. raspadores ahí, Dunga, sí, César Gilberto. Gilberto Silva, Roberto, Emerson. Wow, y entramos ya en Brasil. Creo que fue el puntapié para la crisis. Esa transición, Sí. ¿cómo pasamos de un tema al otro? No En este programa nada más, no estaba guionado. La crisis de los Gigante. gigantes. Quiero arrancar con algo que dijiste vos. En los penales no es digno, o sea, no es indigno errar el penal. Está peor no patearlo directamente, pues como le di la vista buena a Vinicius, que venía jugando bien, no pateó el penal, no se hizo cargo, se lo dejó a Bruno Guimaraes. ¿Y qué me dicen de patearlo? Hablamos, bueno, el que no toma la responsabilidad. Y el que va y hace lo que hizo Bruno Guimaraes en el penal, no se puede decirle, nene, acomodarle un poquito las ideas. ¿Qué les pasa por la cabeza a los jugadores? Yo a veces me pongo a pensar, viven en un mundo paralelo, irreal. Arriba. O sea, yo sinceramente, como brasilero o argentino, lo que fuera, si yo tuviera la oportunidad, quizás no es correcto lo que sí, pero me dan ganas de acomodarle un poquito las ideas. Es una responsabilidad muy grande. Un partido que Brasil quizá tenía la posibilidad, un partido muy complicado, muy chivo, que tenía la oportunidad de encaminarlo a los, ¿qué fue? 8 o 10 minutos. Y tirar un penal con esa displicencia, de esa manera. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no lo asegurás? Pegale fuerte. No te frenes. Detesto cuando veo a un jugador que va y se frena. Cuando lo hace y el arquero va para el otro lado y todos lo aplaudimos. No. ¿Por qué? ¿Por qué jugar así con el sentimiento de persona de un país? Y la conferencia post partido que no nos permite ver el ritual nórdico, porque la transmisión se queda con Marquinhos. Marquinhos dice, culpa mía, y no le dijo nada. Yo soy el pueblo brasileño, esto que vos decías, como darle la idea. Yo digo, Marquinhos, sí, claro que es culpa tuya, es tu responsabilidad más que culpa, porque sos el capitán del equipo y decirle a Vinicius, andá, pateá vos. Le errás, lo errás vos. Hola Manila, ¿cómo estás? Tenemos la próxima, bien inspeccionada. La dueña del aseo. Viene a ver si funciona. Si hemos hecho la transición bien, sí. Y un punto también, lo que vos mencionás de Vinicius, ni siquiera se lo tienen que decir, que es un jugador que reclama él mismo, el para él, un Balón de Oro, se encuentra o dice estar discriminado por ser tal cual y no le dan los premios que merece. Mostró la hilacha, diríamos. Acá en el no tuvo la personalidad para tomar la pelota, ir y hacerse cargo de eso. Y además en un partido que recién empezaba, que de última, también si lo agarrás, no pasa nada porque no estás perdiendo. Tuvo que ver que lo conociera tanto al arquero, porque el arquero del Sevilla, ¿cuántas veces se lo cruzó el año pasado? Se lo cruzó en Copa del Rey, se lo cruza en Liga. ¿Tuvo que ver? Puede que sí, como puede que no. Porque fíjate que cuando... Por todo se sabe también, a ver. Todo tiene el machete en la botella. Desde el lema, el fútbol cambió para mal. No sé, yo creo que... Y si se sabe, pero tenés que tener la personalidad para patearlo. O sea, a ver, Guimaraes es un gran pateador. O era, hasta ese momento. Bueno, ahí ganchito de pregunta. ¿Es un gran pateador Guimaraes? Yo personalmente, si soy el técnico, no lo dejo patear nunca un penal. ¿Seguirá Carleto? Contrato firmado antes del Mundial hasta 2030. De hecho, se dice justamente más o menos como esto agarra a mitad del proceso. Creo que Lula paga la rescisión. Hay que hablar también de que nunca un técnico extranjero ganó con una selección. Estábamos subidísimos a ese tren. Y además, a ver, con la idiosincrasia de cada país, yo creo que Ancelotti es un excelente entrenador, quizás a nivel club, de los mejores que ha dado en la historia del fútbol, ganador de absolutamente todo. ¿Cuántas Champions? Con Milan, Real Madrid, creo que
2 con Milan y 3 o 4 con el Real. Ganador de todas las grandes ligas, campeón con el Real en España, campeón con el Milan en Italia, con el PSG en Francia, con el Chelsea en Inglaterra y con el Bayern en Alemania. Nadie tiene los pergaminos. Hablaremos de Guardiola como mejor técnico de la historia, hablaremos de Klopp como un excelente entrenador. Mourinho, muy sobrevalorado para mí. No. Sobre todo. Ha ganado, no. Sí, pero el último tiempo. Bueno, veremos ahora, vamos a ver con este Real Madrid si se, puede revivir al Real después de 2 temporadas pésimas. Y se viene la cloponeta también. Esa está subido, está... ¿Subidos a la jalaneta? Sí, sí, es el primer vikingo en el barco nórdico, Qué delantero, por Dios, qué jugador impresionante. Es una bestia. Dos pelotas, tocó. Suficiente para eliminar a Brasil del Mundial. Subirse a la historia, porque todo el mundo hablaba del chico que le hace 9 goles a Honduras, creo. A Honduras en un sub-20. Claro. De Polonia. No había nadie enfrente. ¿Y ahora quién discute a Haaland? Es el mejor 9 del mundo, ¿no? ¿Sobre Kane? Sí. Es otro tipo de 9. Otro tipo de 9, sí. Quizás Kane es más armador jugador, de juego. Y más equipo. Podemos hablar de que hablábamos de Messi y Ronaldo. Quizás Kane es más del estilo Messi, con mucha diferencia, y Haaland es más un estilo Ronaldo. Definidor. Pero creo que a la hora de ayudar al equipo es mejor, no es tóxico, me parece Haaland. Hay una foto y un meme que la pose robot yendo a marcar te asusta, porque imagínate que te viene el grandote. 95, si no me falla la memoria, también 90 y pico kilos de puro músculo. Voy a ser repetitivo en cuanto al festejo. Odegaard, el capitán, le cede el bombo. Sí. ¿Cuánto de simbólico hay en esa? Y Odegaard, que no es un 4 de copa, es figura y campeón de la Premier League con el Arsenal. Son los dos jugadores emblemas que tiene Noruega, rodeados de un montón de jugadores más, porque, a ver, los que vemos fútbol sabíamos que Noruega venía en serio este mundial. Creo que todos sabíamos, y el otro día en las predicciones dijimos Brasil, porque uno todavía se agarra un poquito de la historia, pero ustedes... Sí. Correcto. Esteban directamente dijo, sí. Sorlot sacrificándose para que Haaland, quizá no haciendo el trabajo sucio de equilibrar la banda, para que Haaland... Pero la equilibra realmente. Sí, porque tenés una referencia ahí que no te va a despegar el lateral, del contrario. Pasó con Brasil. Estás ocupado que en cualquier momento te encara Sorlot. Sí, y de hecho, a ver, más allá que juega no fue Sorlot, aparece en variante. Sí. Sale Antonio Nusa en Oscar Bob para tener gambeta, para tener desborde, un medio campo muy armadito con Berg y Bergen, uno se despega, el otro aguanta, Odegaard obviamente haciendo enlace con ellos, colaborando a la marca, un arquero muy... que habla muy bien español. También. Jugando claro en el Sevilla, después bueno, de centrales bien Ayer y no recuerdo el nombre del otro, pero muy bien plantados. Arriba van excepcional porque te ganan en las dos áreas. Laterales que también pasan mucho el ataque. Rierson ataca el Borussia Dortmund. Con banco. Schelderun que entra bien generalmente de Benfica. Además, si empezamos a ver, yo siempre analizo y veo y digo, este juega ante el equipo, el otro juega ante el... Está plagado de jugadores que juegan en grandes equipos de Europa. Se le han juntado todos jugadores buenos. Exactamente. Creo que tiene una referencia histórica que ver. ¿Les causaría sorpresa que Noruega se pueda plantar la final? No. Para mí es candidato. No sé si candidato, pero no sería una sorpresa. No es descabellado. Ha jugado, creo que 4 o 5 mundiales. El último en el 98, 94-98, ahí tiene una buena generación en la cual de hecho jugaban los padres de los que están brillando ahora. Estaba el padre Haaland, estaba el padre de Sorloth y de otro que quizás no es tan conocido, Thorsberg, creo que es que no ha sido... Claro, que era arquero el padre y él juega de campo. No me acuerdo. La realidad que es llamativo que una selección que después de tantos años llegue a un mundial pueda decir, bueno, y que ni siquiera ha jugado Eurocopa, porque para ahí uno dice, bueno, por ahí ha jugado la competición, Noruega no juega, no sé si en el 2000 no juega la Eurocopa tampoco, desde que se fue esa generación no apareció más en el mapa del Real futbolístico hasta que vino esta y que ya está entre los 8 mejores.
y que va contra Inglaterra y que también tenemos que empezar a prestarle atención a esa llave porque es nuestra llave, porque nosotros tenemos el sábado el partido con Suiza, ya conociendo todos los resultados anteriores, sabiendo que Inglaterra o Noruega, uno ya va a estar plantado en las semis, e Inglaterra que gana un partido muy áspero, muy duro, un México que compite de una manera extraordinaria, me parece que creo que... Un minuto y medio le corta, de esa tensión le corta el Mundial a México. 2 goles de Bellingham. ¿Qué es Inglaterra? Es una selección muy cambiante. Es la que ganó, la que hizo 2 goles en un minuto y es la que se metió atrás contra México. Es samba. No, a mí desde el juego no me convence claramente. Vuelve a hacer lo que vuelve a hacer la selección parecida a la de Southgate, que se le cuestionó tanto, que no jugaba bien, que llegaba, porque Inglaterra viene de ser, bueno, dos finales de Eurocopa, las dos las pierde, y en el Mundial, bueno, viene de ser en Rusia, fue tercero, cuarto. Cuarto porque Bélgica le gana el partido por tercer puesto, pero se mete entre los 4 y cae en cuartos del Mundial pasado en un partido con Francia que podría haber caído, si no era un penal Harry Kane, podría haber caído tranquilamente porque fue parejísimo, podría haberlo eliminado pero tranquilamente, pero sin jugar bien, sin brillar y le alcanza con la calidad. Con los nombres. Gordon, Bellingham y Kane, creo que con esos 3 le alcanza para plantarse, para ser candidato. No, pero es pragmático. No juega bien, creo. ¿Le alcanza? O no, a ver, ¿qué es jugar bien? ¿No? A mí no me llena por lo que veo que tiene. Uno tira en la pizarra los nombres. En la comparación era muchísimo. Es tremendo. Pero también llama la atención que en un plantel donde tenés 26 jugadores, juegan siempre los mismos. Hay jugadores que no han visto minutos prácticamente. Muy poco de Berichi S, figura en el Arsenal campeón de la Premier. Muy poco de Morgan Rogers también. Morgan Rogers, que fue figura en Aston Villa, campeón de Europa League. Y tenía otro que en este momento no me estoy acordando, pero que jugó muy poco también. Kobe Mainoo. En un medio que ha tenido claramente dificultades porque Declan Rice está flojo. Pero cuando se tuvo que poner el overall para sacar bueno, tiene un gran problema en el lateral derecho Inglaterra. Lo hablábamos el otro día haciendo incluso una comparación con Argentina. De hecho, termina jugando el lateral derecho porque Kwanzaa se ha expulsado y ya tenía problemas porque el 4 natural que es Ray James no estaba lesionado y creo que no va a estar por lo menos en el 100% en lo que queda al Mundial. Y ha tenido que improvisar con Spence, con Kwanzaa, que lo deja con uno menos el otro día. Y qué minuto fatídico el de México, porque en el momento que estaban las cosas, primero que le hacen 2 goles en nada, los 2 goles de Bellingham son en 2 minutos. Y luego la diferencia a la hora de marcar justamente cuando se va a expulsar Kwanzaa, en la jugada siguiente creo que el penal... Saca Pickford, penal de... ¿Les parece a ustedes, hablando de polémica, el primero que le hacen a Harry Kane? No, que hace Harry Kane. El penal, claro, que es el descuento de México. Del 3-2. Y con VAR todo se puede cobrar. La cámara lenta hace parecer todo incriminador. No sé, realmente a mí, bueno, voy a repetir, no me gustan muchas cosas con el VAR, muchas decisiones. Me parece que bueno, que como dicen, la cámara lenta termina condicionando todo y cuando lo van a ver y hay un contacto, indefectiblemente tienen que cobrar penal prácticamente, es casi ley. Entonces, pero bueno, al margen de eso yo creo que hay cosas positivas de los dos equipos. O sea, México que compite de una muy buena manera. Ahora con Rafa Márquez en el banco. Con Rafa Márquez quizás seguramente habrán fallado en algunos puntos, pero un equipo que venía mal, que no se esperaba. Creo ni siquiera en México creo que había muchas esperanzas de lo que pudiera hacer y terminó levantando un país que contagió en una ilusión. En Inglaterra, bueno, saca un partido adelante que es muy, muy chivo, muy difícil y se perfila también como candidato. Creo que de los candidatos el que menos de los que van quedando. ¿Cómo lo ven en un futuro, en un Noruega e Inglaterra? ¿Cómo está para ustedes en la consideración? Y ya que vamos hablando un poquito de lo que han sido los octavos, nos metemos en los cuartos y ya que hemos analizado, vamos analizando y diciendo cómo vemos las llaves. Son parejas.
Sí, que a esta altura no hay... No hay favoritismo, me parece. Claros, a priori. Creo que en cuanto a calidad, sí, Inglaterra sigue teniendo por encima de Noruega. Quizás más cantidad. Pero con más variantes, seguro. Sí, Claro. porque tiene quizás 2 jugadores por puesto, tal vez ahí está la diferencia. Quizás yo creo que... Pero si no lo usas bien también te puede condicionar esa variante. O si no están... Porque también en Inglaterra vemos que hay jugadores que en la consideración popular, lo que hemos visto nosotros son excelentes, caso Saka, caso Rashford, pero que claramente no han llegado bien, no están no, rindiendo y terminaron Champions, ¿cuánto? 3 días antes del Mundial. Sí, también, sí, jugadores, sobre todo jugadores del Arsenal que han llegado Que ahí. puede tener que ver la poca utilización que ha tenido, sí, seguramente. Bélgica, Estados Unidos, Balogun. Ah, es verdad. Grandísima polémica. Creo que empaña en un mundial excepcional en muchos aspectos, un mundial que muchos tal vez no esperaban cosas buenas o que teníamos cierto recelo, termina siendo creo, un mundial muy bueno en todo lo que refiere a lo organizativo, al nivel de juego, a la aparición de tantas estrellas. Empaña, creo, notablemente que el presidente de Estados Unidos le diga al presidente de la FIFA que está mal expulsado, que él ha jugado, ha sido un atleta extraordinario que entiende todos los deportes y que es injusta la... Andá a chequearlo. Fuente de los deseos. Murió el fútbol, nació el soccer. Inentendible porque, a ver, yo creo que lo dije en el programa anterior, me parece que fue un infortunio, no tuvo intención. Pero ya estás acá. Es hasta cuestionable, ¿no? Lo dice el Jürgen Klopp. No se metan en nuestro deporte. Ya se han metido bastante, de hecho. Las Cooling break. Bar, tremendamente. Bueno, igual el karma llegó, o la justicia divina. Lukaku karma. ¿Y alguien esperaba el partido que jugó Bélgica ayer? ¿Qué fue? ¿Mérito del gran Perfecto. partido de Bélgica? Sí. ¿O Estados Unidos nos engañó? No, era una orquesta Bélgica. Le salió todo. Sacrificando, permítanse ver la expresión, a las vacas sagradas, además. Porque sale a la cancha sin De Bruyne, sale a la cancha sin Doku, sale a la cancha sin Lukaku. Bueno, Lukaku ha sido fundamental y ha entrado en todos los partidos. Pero creo que eso es lo que lo confunde a Pochettino, asociado a la idea bielcística de enfrentar esquemas. Creo que el técnico belga lee al que tiene enfrente, a la estratega que tiene enfrente, y saca a los predecibles. De Bruyne... Que no venían haciendo gran cosa tampoco. Pero lo saca y eso creo que le cambia el chip al jugador norteamericano, que sale con un 4-4-2 armadito, y los otros se sintieron en libertad y hicieron el desparramo que hicieron. Y la pecheada del arquero norteamericano, que el tercer gol creo que lo liquida. Termina regalando, ya después de ahí no hubo. Si bien Estados Unidos creo que nunca estuvo en partido, se encuentra con un gol fortuito, el del empate, una pelota que pega en un defensor y de Bélgica y le cambia la trayectoria a Courtois y termina en gol. ¿Qué arquera su Courtois? No tuvo igual mucho trabajo ayer, al margen coincido, pero ayer Estados Unidos prácticamente ni siquiera pateó al arco. No tuvo nunca momentos en los cuales no vimos, yo no recuerdo nada del Estados Unidos que nos maravilló en su primer partido con Paraguay, que jugó un gran partido con Australia, y creo que fue más o menos. Nos mostró lo mejor en el principio y se fue pinchando. ¿No lo condicionó también la inclusión de su figura? Porque creo que no, un jugador sudamericano, un jugador europeo, con la polémica convive, pero ellos no necesariamente lo tienen en claro el tema de las redes. Habría que ver cómo se ha vivido el Mundial desde Estados Unidos. Sabemos que no es un deporte popular. No sabemos qué expectativa real había de la selección, cuánta gente se enganchó detrás de ese sueño, cuánto se hablaba en los medios. El influencer Tommy Munareto salió a hacer encuestas del 1 al 10, ¿cuánto interés te genera el Mundial a ciudadanos norteamericanos? El lado B, digamos. 5, 4, 3, no había aún, como si fuera acá la competición, 10, 9, 8. Sí, no, por eso pregunto, porque creo que en ese punto me parece que no debe haber incluido demasiado, me parece, porque no es como en Argentina, que un hecho político estaría todo el tiempo en el candelero y sería el tema número uno del que se habla. Yo creo que los norteamericanos, nosotros nos despertamos con noticias del Mundial y nos acostamos con noticias del Mundial.
creo que en Estados Unidos, que se está jugando ahí, no debe haber pasado eso. Es más, quizás en las tapas de los diarios, principales diarios, tal vez si aparecía en un recuadrito algo referido a la selección, capaz que es mucho. Lo descarto por ahí, tal vez, por ese motivo. Al margen de eso, creo que nos alegramos todos, ¿no?, del resultado. Quizá un poco triste al que pueda querer a Pochettino, a alguna persona. También me parece un gran entrenador, tengo mucho respeto por él, pero creo que las cosas, vuelvo a usar la frase que usé en algún momento, el programa, que hierro mata, hierro muere, y eso le termina pasando, creo, a Estados Unidos después de... Hay que hacer la sección, hierro mata, hierro muere. La política no se tiene que meter en el fútbol, creo, y esto es una clara muestra y llegó de alguna manera el castigo. Y pero esto abre el melón, ¿no? Porque ahora todos pueden pedir, ¿por qué no? Pedir cualquier cosa. Por pedir, pedimos. Sí, abrís. Un presente tristísimo, realmente. La se manchó la pelota, me parece. Por fuerte. España-Portugal se daba el duelo en octavos. La península ibérica. El duelo ibérico, las sedes del próximo mundial, junto con Marruecos, las sedes principales del Allá Vamos 2030. Y el retiro o el último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales, que se va con más pena de gloria para mí. No convenció de lo futbolístico Portugal. La gran sido... Lo dijimos al principio. Y mereció perder contra España. España fue muy superior desde el juego, desde en todos los ámbitos. Y de intentar ganarlo. Intentar ganarlo hasta el final. Ustedes fíjense que los cambios que hace Roberto Martínez, si bien terminan luego siendo los que generan, creo, Bernardo Silva tiene la única clara de Portugal en el partido, ya una vez que había marcado el gol España y en tiempo agregado, pero buscó la prórroga, creo. Faltando 15 o 20 minutos, resignó a atacar para buscar la prórroga, cosa que España no. Claro, y teniendo enfrente un rival difícil como es España, un mediocampo igual de aceitado que el portugués, y vino del banco el gol. Bidonazo histórico, lo durmieron desde un saque rápido de tiro libre. Una maravilla, la verdad, cómo elaboraron, como una triangulación furtiva. Una viveza que quizás el europeo no tenía antes, que era propia de las tierras. Combinación de Dani Olmo con Oyarzabal y llegando a Mikel Merino, que es de goles importantes, porque ya había marcado en la Eurocopa ante Alemania, en los cuartos de final en la prórroga, en la Eurocopa del 2024 que España termina ganando, y hoy vuelve a saltar del banco, porque es suplente, salta del banco y marca, jugador muy importante, creo, para España, de esos jugadores de rol que quizás no son titulares, pero que te dan desde la banca el jugador número 12. Algo más. Y en contraposición a lo que veníamos hablando con Inglaterra, creo que le sobra a España esa posibilidad, que el banco también tiene soluciones, y soluciones probadas, que ya han saltado el campo y han dado vuelta situaciones. Sí, porque hay jugadores que rotan, por ejemplo, entre Dani Olmo y Fabián Ruiz, juegue uno, juegue otro del arranque, generalmente entra uno reemplazando al otro y da respuestas. Jugó un partidazo Rodri, fue el hombre del partido, el MVP total, fue el Rodri del Balón de Oro, el jugador clave para una España campeona de Europa, y creo que el jugador que tenía que levantar el nivel para ser una España candidata. Y una España que además sigue dando dudas, porque Lamine Yamal sigue sin aparecer, Pedri tampoco tuvo el mejor de los partidos, ni tampoco Oyarzabal, que pierde un gol solo prácticamente, termina definiendo muy mal. Pero una España que se hace muy fuerte desde atrás, que no le hacen goles, que lleva 6 partidos sin que pierdan. Unai Simón, el arquero récord total en solitario, como el arquero con más minutos de imbatibilidad en la historia de los mundiales, y está muy firme atrás. Cubarsí, Laporte, Cucurella siendo un lateral extraordinario, Pedro Porro con la base. Bien dicen que un equipo se construye de atrás para adelante. ¿Para qué está esta España? Está para ganar a Francia en una... Candidata, sí. Porque sacó credenciales al enfrentarse a hay que empezar. Bélgica. ¿Quién les parece favorito? España, Bélgica. Sí, yo creo que ampliamente es favorito España. A ver, después en la cancha puede pasar cualquier cosa. Sí, una expulsión temprana, una lesión. Pero creo que esta España, con lo que hemos visto, está para pasar a semifinales, está para campeón, creo yo. O sea, me parece que, lo vuelvo a decir, en una hipotética semifinal con Francia, yo creo que es la kriptonita, tiene todo lo que hay que tener hoy por hoy, creo que es el que más herramientas tiene para poder neutralizar el juego francés.
Sí, lo ha hecho, ¿no? Y ha mirado seguramente a Paraguay el entrenador. Seguramente, obviamente, ven todo, seguramente ha sacado cosas. Es muy inteligente Luis de la Fuente, el técnico español, realmente los conoce a todos, es muy chico porque él viene de un proceso, es el Peckerman español, podemos decir, para por ahí el que no lo conoce, Contextualizando. ha dirigido todos los procesos muy exitosos de España. España compite en europeos y en campeonatos juveniles sub-20 hace muchos años, ganando, llegando a instancias clave. Fue la base de la España campeona del 2010, campeona de Euro 2008-2012, y esta es la nueva gran generación española que ya ganó un título importante que fue la Eurocopa y van en busca del sueño mundial, un equipo muy joven además, con mucho todavía por crecer, mucho talento. Consolidado en los grandes clubes también. Totalmente. Cucurella acaba de firmar por el Madrid. Sí, que juegan o sea, no solo en la Liga Española, sino que bueno, figuras en otros equipos también de otras ligas importantes y mucha personalidad. Y España también creo que ha construido una personalidad, así como hemos hablado por ahí de la decadencia de los grandes de Alemania, de Italia o de Brasil, que perdieron personalidad. España sacó chapa. España era la eterna promesa que no pasaba de cuartos, recuerdo. ¿Cuántas veces vimos a España arrancar los mundiales de una manera furiosa, que eran candidatos a todo y se terminaban yendo en las primeras de cambio, en las primeras eliminaciones quedaban afuera? Y España hace rato que, si bien en los mundiales no ha venido bien, después de ser campeón no tiene una buena estadística, pero yo creo que en este mundial está rompiendo con eso y está sentando justamente las bases para Sí, poder algo llegar importante. lejos, para Algo llegar importante. lejos. Así que bueno. Y Marruecos se nos quedó, antes de terminar con los duelos de cuartos, se nos quedó el Marruecos-Francia, que yo creo que, bueno, va a ser un partido muy interesante, porque Marruecos tiene arma, decíamos, bueno, pierde a Saibari, a su delantero más peligroso, porque sí, de hecho lo dicen los goles, pero de todas maneras un equipo que está muy bien, muy firme, y que además no olvidemos que la mayoría son jugadores nacidos en Francia, muchos de ellos formados en el fútbol francés. Es un Francia A con un Francia B. Podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Tiene armas Marruecos para ganarle a este Francia? Recordemos que ya fue semifinalista, llegó a la semifinal justamente con Francia, no pudo estar tal vez a la altura en esa semifinal. ¿Estará esta vez a la altura Marruecos? Sí, y con refuerzos del campeonato sub-20. Creo que le vino muy bien ese campeonato en el sub-20 porque los promovió al primer equipo. Sí, bueno. No, y también la competencia que vienen teniendo todos jugando en Europa, bueno, lo hemos dicho, formados en el fútbol europeo la mayoría, un arquero de los mejores también, poco se ha hablado hasta el Mundial de Bono, pero un arquero que cuando se necesita responde, está probado, bueno, ni hablar de Hakimi, Mazraoui, los laterales, se habla mucho me encanta. De Hakimi, pero Mazraoui tiene una trayectoria impecable en el fútbol europeo también, en grandes clubes, y que la selección está rindiendo bárbaro. Y eso que es 4, ¿no es 3? Exacto, sí, termina jugando de 3 porque está Hakimi, sí, totalmente. No es natural. Dos centrales muy, muy firmes. Bueno, el Arnaui de la Roma también. ¿El 8? No. No recuerdo que Valor, creo que sí. No, el 8 no, el 8 fue el que hizo los 2 goles, no recuerdo el nombre ahora. O Wani creo que es, no quisiera decir algo juega. Pero sí, el Arnaui juega el que juega quizás más por la izquierda, que hace más la banda en la izquierda. ¿Cómo lo ven? Si tienen que elegir hoy, ¿sigue siendo Francia el gran candidato a pasar o alguien se la juega por...? La lógica de Francia. Puede pasar Marruecos. ¿Sería sorpresa si Marruecos elimina a Francia? No, tanto como sorpresa no, viene dando, esto ya lo dijo Bilardo hace tiempo, en este tiempo que corren va a ser el tiempo de los africanos. Seguimos firmes con esa premisa. Bien. Yo sé que uno está de acuerdo con eso, así que, ¿qué pensás vos de esta cita? Yo creo que le puede llegar a plantear un partido complicado, puede ser difícil para Francia, pero creo que la calidad, sobre todo los delanteros franceses, va a terminar primando. Me parece que quizás le va a faltar el poder ofensivo a Marruecos. Sí, y apostar a perder algún soldado
no sé, lesión, expulsión. No, y que además creo que Marruecos no podría hacer el partido que le hizo Paraguay. Por la calidad técnica de su jugador, por su modo de sentir el fútbol, no lo veo a un Marruecos Raspando. raspando. No son un equipo que esté para hacer ese trabajo sucio. Hay equipos para esquemas. Y creo que sí, como decís vos, en este esquema no. En un esquema defensivo no entrarían estos jugadores, estos protagonistas. Definitivamente. Y bueno, para cerrar, porque bueno, hemos hablado, arrancamos con Argentina, lo analizamos. Siempre subió a la escaloneta. Tenemos que cerrar con el Argentina-Suiza, que va a ser de hecho el último partido, que va a definir al último semifinalista, sábado 10 de la noche. De los 4 mejores. Volvemos a Kansas City, donde todo empezó, el primer partido contra Argelia. Y un partido, bueno, ¿por dónde creen que pueden estar las claves de Argentina? Y ¿se harían algún cambio ustedes con respecto al partido de hoy? Yo a la altura no sé. Yo ya Cabo Verde supuestamente era fácil, 3-2, arañando. Hoy era fácil, 3-2, vuelta épica. Que Suiza favorito para cambiar un poquito la claro, y que nos toque capaz que podamos venir y decir, bueno, 3-0 en el partido que la veíamos complicadísima en la previa y ganamos. Esto es como cuando el relator decía en la Copa América, pelota parada para Colombia. ¿Cuántos goles tiene Colombia pelota parada? Estamos usando la misma lógica. Estamos en esa. Creo importante mencionar, lo dijimos, Suiza perdió hoy al jugador del Mundial, lo dije, lo venías diciendo, sí. Manzambi, no pudo estar, se lesionó ayer en el entrenamiento, hoy se lo vio llegar rankeando a la cancha, acompañando a los compañeros, creo que es una lesión de rodilla, me parece que no va a estar ahí. No hay que alegrarse de lesiones ni nada, porque puede volver en contra, el karma existe, bravo, pero es un alivio que me parece a mí, por lo que yo vi que hizo ese muchacho en los partidos que jugó y por los problemas que hemos tenido en el fondo. Sí, un alivio. Un alivio que no esté. Rubén Vargas llega tocado también. Hoy define, hoy hace el gol de Gatanda. Lo hace él, pero bueno, entra sobre el final. Y difícil que va a ser, ¿no? Qué rival, qué buen arquero que tienen. Centrales muy rudos, muy difíciles por arriba. Alvedi, Akanji, consolidados en la Liga del Fútbol Mundial. Akanji, Bundesliga, Premier League con Guardiola en el City y ahora en el Inter. Ha jugado en ligas importantes, siempre ha sido titular o ha estado ahí. Pero creo que esos son los tipos de equipos, de desafíos que le gusta a la escaloneta. Porque sabe que le va a salir a jugar. En cambio... ¿Decís que va a salir? Sí, va. No pretendamos un igual, pero sí va a despegar laterales. No el bloque que tuvo Cabo Verde, por ejemplo, que era un bloque que se corría completo. Sí, sin duda que y creo que acá es donde aparece para la magia de Messi, de Paul, de Fernández, creo que es propicio. Creo que seguimos teniendo la ventaja del Lisandro y Guti. Creo que se puede abrir, creo que se va a destapar Julián y creo que Dibu va a seguir siendo Dibu. Así que, bueno. Hay entonces de qué agarrarse. Sí, a mí me preocupa que cada que nos llegan nos hacen goles, es increíble. Habrá que ver, obviamente, cuáles los partidos se juegan, pero hay dudas, no es tan fácil este partido. Y hay que ver, bueno, yo creo que Suiza, por eso me parece que al haber perdido a Manzambi, pierde un poco esas oportunidades de llegar, porque Manzambi hizo goles y además, era un jugador que enlazaba justamente esa delantera. Por ahí hoy Suiza tampoco tiene una delantera consolidada, de decir, bueno, este ha hecho goles, de hecho ha ido cambiando, no tiene hoy un 9, no tiene un Shaqiri que hacía los goles en todos los mundiales y los Freesam, entre mundial y Euro. Todavía está Chaka, que es el patrón del medio campo y realmente creo que es un jugador que maneja muy bien los hilos del equipo, pero bueno, a mí en ese sentido me tranquiliza un poco que no lo veo a Suiza, sí, la ausencia de Manzambi, y que no lo veo a Suiza con esos jugadores como para hacerle ese daño, si bien va a ser un equipo duro, rocoso, difícil de vulnerar, pero creo que en las contras o en las salidas es menos peligroso, tiene jugadores con menos características de explosividad como los tuvo Cabo Verde y ni hablar de Egipto. Así que eso por ese lado me tranquiliza un poco y me quiero agarrar de eso para confiar que lo que a vos más te preocupa, que es la fragilidad defensiva, no la suframos tanto.
Después, bueno, creo que va a haber que levantar mucho en ofensiva, porque yo avisoro, en los pronósticos creo que vamos a salir triunfantes, quiero creerlo, nunca iría y diría que vamos a perder, pero veo un partido largo nuevamente, no me extrañaría un 0-0 clavado con alargue. Lo que veo en el horizonte. Con los porcentajes. El primero, jueves, arrancan, mañana tenemos descanso, partido, mañana voy porque van a estar viendo el video para los que no están viendo. Hoy miércoles hay descanso, primer día del mundial que no hay partidos, y el jueves arrancan los cuartos, primer partido, Francia-Marruecos, como decíamos, porcentajes. Francia. Yo creo que gana Francia también, sí. 60-40. 60-40. Sí. O 65-35. Es muy difícil de anular el ataque que tiene Francia, son máquinas. No, y además es difícil que tenga dos partidos malos en una misma competencia, un equipo tan aceitado y tan afilado. Olise, Mbappé, Dembélé. Ya lo tuvo. Su partido flojo lo tuvo contra Paraguay, me parece. Sí. ¿Y España-Bélgica? También. Creo que España, 60-40 España. Yo le voy a dar un puntito a Bélgica, no creo que gane, pero porque parece que no ha jugado bien, no ha convencido, pero está metido. Le ganó bien a Estados Unidos. Viene de jugar su mejor partido. Estados Unidos no es España, es bastante inferior, pero... Y los antecedentes mundiales contra España los favorecen a Bélgica. De hecho lo elimina por penales, me parece, en el 86. Con una gran generación belga que llega a las semifinales contra Argentina. Y eliminando a España, la generación de Butragueño, que era una muy buena España, había mucha expectativa en ese momento, y bueno, se va con Bélgica, así que bueno, por ahí los precedentes marcan la historia también. Pero sí, España-Bélgica, sí, 60, por lo menos 60-40, seguramente. Y Inglaterra-Noruega puede que el partido más parejo, sí. Qué difícil. Bueno, vos dijiste recién que Inglaterra estaba por encima por calidad. Por calidad, por nombre. Que tiene dos por puesto. Exacto. Bueno, yo me la voy a jugar así como porque por alguno hay que jugársela, y como Francia y España estaba como muy lógico y no voy a encontrar en Argentina, obviamente, voy a decir que Noruega va a eliminar. Bancamos Noruega acá en este programa. ¿Bancamos Noruega? Nos ponemos el casquito vikingo. Vamos con y hacemos el remo. Prometemos el próximo programa lo iniciamos con cascos vikingos. ¿Porcentaje? 55-45. Sí. No sé si yo me animé a decir 51-49 en un pronóstico del partido pasado. No sé si fue en el México-Inglaterra o en uno, o en el Brasil-Inglaterra, Brasil-Noruega. Dije, y sí, yo voy por ahí, un 49-51 Noruega, en mi caso. ¿Argentina-Suiza? 55-45 Argentina. También me sumo a eso. No voy a decir paliza táctica, por eso trato nuevamente de anular, porque le da un amplio favoritismo a Argentina contra Cabo Verde y también contra Egipto. Y bueno, y creo, si vos me preguntabas antes del Mundial y con lo que he visto, creo que Suiza es más que Cabo Verde y es más que Egipto. Todos jugadores consolidados en la elite de Suiza, hay que decirlo. Si uno se pone a ver, los jugadores están todos jugando en ligas importantes, algunos en equipos más conocidos, otros menos, pero están todos en Inglaterra, Alemania, algunos en Italia, España, están todos en las grandes ligas. Entonces creo que es un equipo que sabe lo que es competir, y le va a competir bien a Argentina, que va a ser un partido duro, difícil. Pero creo y que esperemos que decante de nuestro lado. Una vez más, le pedimos un milagro más a la escaloneta. Y meternos entre los cuatro, que creo que era el objetivo en un principio, más allá que todos queremos, el equipo obviamente pueda revalidar la corona, pero creo que el primer paso es meterte entre los cuatro. Yo creo que con eso uno ya puede decir, bueno, se cumplió, después de ver las performances sacando Francia, pero de lo que venía haciendo las performances de los últimos campeones, meterse en semifinales sería... Y más como se ha sufrido y con todas las peripecias que se han pasado, sería ya un logro, y a partir de eso se puede seguir construyendo el sueño. Lo que sí me deja tranquilo es que volveremos a estar, pase lo que pase. Esperemos que sea positivo. Agradecemos la presencia de ustedes. Agradecemos la presencia de CM en esta noche fría. Y agradecemos a cada uno de los que likea, de los que comentan, se animan a tirar pronósticos también.
Si tenés alguna empresa, algún negocio, algún emprendimiento de deporte o no, y querés estar acá con nosotros apoyándonos, invitadísimo. Son bienvenidos. Todo sirve, todo suma para la causa y para que podamos seguir estando así de manija como estamos con este mundial, con Escaloneta. Muchas gracias a todos. Adiós.